Bueno, primero que todo, entonces, saludar a todos nuestros asistentes, a las personas que nos acompañan en el webcast de hoy. Le damos la bienvenida. El tema que trabajaremos hoy es gestión de riesgo de mercado, utilizando un software eh, cuya primera sesión, por así decirlo, fue la semana pasada. El software se llama Simol. Mm, Me gustaría que vía chat me confirmen, por favor, si hay personas que asistieron a la sesión pasada donde trabajamos la gestión del riesgo de crédito, em, o por si, por el contrario, hay personas que nos acompañan por primera vez. Estamos trabajando un software que es bastante innovador, es bastante completo en cuanto a la gestión de los diferentes tipos de riesgo que existen. Entonces, bueno, como es un software nuevo, me gustaría saber pues si hay personas nuevas como para dar una breve introducción de lo que es Simol, para qué nos sirve. em, y bueno, pues ya dar inicio a la presentación de hoy. Les agradezco, pues si durante el evento tienen preguntas, tienen inquietudes, me las pueden plantear por medio de la ventana de chat, les agradezco, puesto que se me facilita observarla. De nuevo, al finalizar la presentación, si ustedes gustan, me hacen llegar un email. Al final de la presentación yo les muestro cuál es eh, mi email, me escriben si desean la presentación que vamos a trabajar el día de hoy o si tienen algún tipo de inquietud. Ok, bueno, hay personas que no asistieron a la sesión anterior. Trabajaremos entonces una breve introducción de lo que es el software. El software que estamos manejando em, se llama Simol, cuyas iniciales em, pues hacen referencia al Credit, Market, Operative and Liquidity Risk. ¿Sí? Riesgo de crédito, mercado, operativo y de liquidez. Esos son como a grosso modo los tipos de crédito que maneja el software. El software está fundamentado bajo ciertos requerimientos o ciertas recomendaciones que hace Basilea II, el Comité de Basilea II y Basilea III. Entonces, el software está construido alrededor de esto. Bueno, este ya es el software como tal, lo que observamos en pantalla. Está dividido en diferentes módulos. El primer módulo, Credit Risk, lo trabajamos la sesión pasada, riesgo de crédito. Para la sesión de hoy, trabajaremos lo que es Market Risk. ¿Ok? Em, Aquí yo tengo mi menú, la parte inferior derecha, donde están las tres líneas, yo tengo mi menú. Yo puedo configurar mi idioma, voy a pasarlo a español. Una de las ventajas que tiene el software mm, es que, bueno, pues ya trae diferentes ejemplos cargados. Si yo vengo al menú, le doy clic en cargar ejemplo, él me va a cargar cierta información para yo poder trabajar de manera didáctica este ejercicio. Entonces, nos concentraremos en lo que es riesgo de mercado. Mm, Observemos que eh, el software se divide de manera descendente, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, en la primera línea yo tengo qué tipo de riesgo voy a trabajar, selecciono riesgo de mercado. En la segunda línea o segunda fila, yo tengo lo que es datos de mercado, valor en riesgo de la banca central o VAR y algunos resultados visuales. ¿Listo? Antes de trabajar esto, de trabajar en el software, quisiera que viéramos una pequeña presentación de lo que es el riesgo de mercado, eh, cómo entra Basilea II y Basilea III allí, ¿sí? Y bueno, qué tipo de indicadores o qué tipo de gestión podemos hacer por medio de Simol. Entonces, ¿qué es el riesgo de mercado?
Es un riesgo inherente, ¿cierto? A mi operación. Es un riesgo que por más que yo quiera gestionarlo, mitigarlo, siempre va a estar, ¿cierto? Como cualquier riesgo nunca se va a poder eliminar del todo, pero sí lo podemos mitigar. Dentro del riesgo de mercado, vamos a encontrar un término que es el VAR, Value at Risk o valor en riesgo. Este valor en riesgo no es más que la máxima pérdida esperada que yo voy a obtener en un horizonte de tiempo dado un nivel de confianza. Este VAR es el principal indicador que yo voy a tener en cuanto a mi riesgo de mercado. Es el máximo valor al cual yo voy a poder llegar en cuanto a pérdidas con un nivel de confianza en un horizonte de tiempo. El software hace una simulación interna para poder llegar a calcular el VAR, lo hace de una manera extrapolada y a cualquier horizonte pues, de tiempo, dados unos percentiles o unos niveles de confianza. Observemos acá, percentil, esto es lo que hace referencia del valor en riesgo. Yo lo puedo trabajar al 99%, con un nivel de confianza del 99%, un nivel de confianza del 95%. A eso hace referencia. ¿Qué pasa con Basilea? Basilea 3 me dice, bueno, el VAR ya no es recomendable que calcule el VAR al 95%, que era lo que se había establecido previamente, sino yo quiero un mayor nivel de certeza. Entonces, ejecútemelo al 99%. Esas son las recomendaciones que hace Basilea. Los siguientes métodos, entonces, los encontramos dentro de Simol en cuanto al riesgo de mercado. Se puede utilizar entonces información histórica sobre la tenencia de activos financieros, sin importar cuál sea su naturaleza, sean activos de renta fija, activos de renta variable, acciones, bonos, CDTs, divisas, etc. Activos financieros, bueno, moneda extranjera, moneda nacional, ¿cierto? Para calcular su VAR. Entonces podemos utilizar data histórica para poder calcular el VAR. Además de esto, vamos a poder realizar simulaciones de algunos escenarios del VAR en diferentes periodos. Vamos a poder realizar simulaciones de Monte Carlo, en la cual vamos a presentar aliteraciones, generación de números aleatorios para plantear diferentes escenarios y así poder analizar el VAR desde diferentes puntos de vista. Adicionalmente, se calculan los requisitos del VAR para la banca central basado en la tenencia de activos y posiciones. Esto lo veremos en detalle más adelante. ¿Por qué? Porque debemos calcular primero un VAR a nivel de mi operación y segundo, un VAR que se reportará a las entidades centrales o a las principales entidades supervisoras financieras, reguladoras de cada país. Y adicionalmente, CIMOL puede generar reportes completos acerca del análisis de mis tipos de riesgo y algunos tipos de gráficos también donde puedo visualizar cuál fue o cuál será el VAR a través del tiempo. Entonces, bueno, ya vimos que el VAR pues, va a ser un factor importante dentro del análisis de riesgos que yo voy a realizar. Ya lo había definido yo como la máxima pérdida posible en un horizonte de tiempo con un nivel de confianza, ¿cierto? Se puede definir como el valor máximo probable de pérdida con un intervalo de confianza determinado sobre un periodo de tiempo. ¿Listo? Ok, les mencionaba yo que con Simol voy a poder realizar simulaciones de Monte Carlo. Este método de Monte Carlo es uno de los más utilizados hoy en día en la práctica para la generación de escenarios. En este no se tienen en cuenta solamente los datos históricos, porque obviamente es primordial tener data histórica para poder yo realizar alguna proyección o algún pronóstico, sea de mis ventas, sea de mis pérdidas,
sea de mi nivel de inversión, de mis rentabilidades, etcétera. Yo necesito tener información histórica si yo quiero realizar algún pronóstico, alguna proyección. No solamente tiene en cuenta esto, la información histórica Monte Carlo, sino que también genera información aleatoria hacia futuro, a fin de simular pues escenarios posibles, diferentes escenarios posibles. ¿Cuántos? Em, pues los que yo establezca, pueden ser 100 escenarios, 1000, 5000, 10.000 escenarios. Entonces, bueno, esto ya va según la configuración que yo establezca. ¿Qué más me permite realizar la simulación de Monte Carlo? Aquí observamos, esto es una gráfica de las simulaciones. Observemos que este es el punto inicial. Me va a plantear un escenario extremo hacia arriba, o bueno, muchos escenarios extremos, muchos escenarios hacia abajo. Y todos estos son las aliteraciones que yo estoy planteando, los escenarios que yo estoy planteando. Bastante interesante esta gráfica para poder entender pues, de manera visual qué es lo que hace el simulador. Asimismo, bueno, permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que tomamos, es decir, no solamente me genera toda la información, todos los escenarios, sino pues que me permite ver cuáles fueron esos escenarios, ¿cierto? Y evaluar el impacto pues de cada uno de estos. ¿Para qué? Para llegar a tomar decisiones más asertivas. Esto pues no es otra cosa que una técnica matemática que se encuentra computarizada y bueno, nos permite tener en cuenta el riesgo en diferentes análisis cuantitativos, lo mismo para toma de decisiones. Esta técnica de simulación de Monte Carlo, pues para las personas que no la conocen, estoy haciendo como esta breve presentación de qué es. Se puede utilizar en diferentes escenarios, no solamente es a nivel financiero, sino también lo podemos hacer en la gestión de proyectos, en temas energéticos, de manufacturación, temas de investigación y desarrollo, bueno, donde yo necesite generar diferentes escenarios, puedo aplicar simulación de Monte Carlo. Entonces vemos que se puede aplicar o utilizar en diferentes ámbitos. No se limita solo a la materia económica o financiera. Bueno, esta simulación de Monte Carlo, obviamente, trae su nombre o debe su nombre a uno de los casinos más famosos de la ciudad de Mónaco, el Casino de Monte Carlo, y pues es precisamente porque genera diferentes números aleatorios, ¿correcto? Ofrece una serie de posibles resultados. Pues esto, a medida que yo tenga información pronosticada o simulada, yo también voy a poder obtener algunos datos estadísticos, voy a poder observar la desviación estándar, la media, asimetría, kurtosis, bueno, diferentes momentos de, de mi estadística. Me va a permitir observar lo que yo les mencionaba, las posibilidades extremas. Acá yo puedo observar los valores medios, promedios, ¿cierto? O valores extremos, ¿cierto? Eh, ok. ¿Cuál es la importancia entonces del VAR? Acá yo tengo em, mi campana de Gauss, ¿cierto? Una distribución, vamos a asumir que es una función de distribución normal, donde en mi cola izquierda yo tengo mis pérdidas extremas, ¿cierto? Mis valores más bajos y mis valores extremos. Este bar, pues es permitido, aceptado, más que permitido es aceptado, trabajarlo con un nivel de confianza del 95%, es decir, si yo acá dentro de mi campana tengo el 95% de los datos, aquí voy a tener un 5%, ¿cierto? Entonces el bar yo lo puedo trabajar pérdidas al 5% o al 1% o, por otro lado, con un nivel de confianza del 95% o de 99%. Gráficamente, esto es el bar. Debemos entonces indicar que el VAR constituye una medida del riesgo bastante intuitiva y que es de gran utilidad hoy en día y que pues es de fácil comprensión, ¿cierto?
Yo tengo mis pérdidas, al lado derecho voy a obtener lo que son ganancias o valores más altos y es bastante fácil comprenderlo. Cuando hablamos de volatilidad, pues la volatilidad también es una medida de riesgo o es una forma en la que se comprende el riesgo, la desviación estándar, es lo que hablamos acá de volatilidad con respecto a la media, ¿cierto? A la mayoría de los inversores, la volatilidad buena no les preocupa, ¿cierto? Es decir, la volatilidad que me va a llevar mis números hacia arriba con valores positivos, pues a mí no me preocupa, ¿cierto? Sí, puede que haya volatilidad en el mercado, mis precios van a ir al alza, ¿m? Eh, pero como no es una tendencia bajista o riesgosa, yo no me preocupo. ¿Qué pasa? Esa es la volatilidad buena. Existe también, obviamente, la volatilidad mala. Esa es la que a mí me preocupa, ¿cierto? Porque mis valores van a pérdidas, mis valores van en una tendencia bajista. Entonces, esa volatilidad mala es lo que me preocupa y yo lo defino como VAR. ¿Listo? Ok. Acá ya me menciona otro término antes de explicarlo. Quiero pues que revisemos entonces qué es lo que tenemos nosotros en el software. Vamos a saltarnos a la presentación y al software. ¿Ok? Entonces, en riesgo de mercado, yo me voy a la primera pestaña, datos de mercado. Para las personas que no estuvieron en la sesión pasada, el software también es bastante amigable, por así llamarlo, con el usuario. En bastantes ocasiones me muestra cuál es el paso a paso para yo trabajar. Entonces, digamos, en riesgo de crédito me mostraba cuál era el paso 1, el paso 2, paso 3 y paso 4 para obtener mis resultados. Si no estoy mal, riesgo operativo también es así, diferentes paso a paso. Mm, en riesgo de liquidez. Bueno, en fin. Ok, tenemos entonces datos de mercado. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? La información que está en blanco es aquello que yo voy a poder modificar, ¿cierto? Yo puedo modificar esto de acá. Lo que está en un color diferente al blanco, pues es algo que no voy a poder modificar. Esta información histórica, eh, yo la puedo traer directamente desde Excel, simplemente con una selección. Si yo tuviera estos datos en Excel, los traigo, los selecciono en Excel y acá los pego. ¿Listo? Yo puedo traer esa información así. Por el momento yo no puedo traer la información, no puedo importar la información desde archivos de Excel o archivos planos, sino simplemente puedo traerlos así, por el momento. Esta es una de las primeras versiones, se está trabajando para poder desarrollar este tipo de carga de información de esta manera. ¿Qué tengo yo acá? Tengo yo datos históricos de mis activos que yo tengo, de los activos que yo tengo en mi cartera, ¿cierto? Entonces este es mi activo 1, este es mi activo 2, activo 3. Este es el valor eh, total de dinero que yo tengo invertido en este activo, 16 millones de dólares, de pesos, de soles, bueno, dependiendo de la moneda, ¿cierto? En el activo 2 tengo 5 millones, en el activo 3 49 millones y así. Tengo yo la información histórica de la más antigua, observemos, a la más nueva, entre comillas, ¿cierto? Tenemos desde julio de 2013 hasta julio de 2014. Tenemos un año de información acá. ¿Listo? Me dice, ¿cuántos activos tiene usted para inversión? Por default, él me carga que son 9 activos. ¿Sí? Em, Hay activos pues que no tienen la información, digamos, de un año, ¿cierto? Sino que cuya información aparece después, digamos, esta aparece desde octubre, esta desde noviembre. Tengo entonces diferentes activos. Acá tengo divisas, dólar, euro. Y si yo quisiera, pues, más
columnas para incrementar mi inversión, pues simplemente modifico acá la información y ya me carga dos activos más. ¿Listo? Activo 10 y activo 11. ¿Cierto? Yo puedo modificarlo de esta manera. Me dice cuántos activos y cuántos activos en moneda. Es decir, cuántos títulos, digamos, financieros, activos financieros y cuántos en moneda. Puede ser moneda local y moneda extranjera, ya lo vimos. Listo. Me dice número de filas de datos históricos, los registros, ¿cierto? Yo tengo acá hasta 500. Si yo quisiera disminuirlo, bueno, miremos hasta dónde llega esto. 250 más o menos. 252. Me dice sí, va a eliminar registros, filas. Observemos que 252. Yo puedo modificar entonces esta hoja de trabajo. Me dice, bueno, ¿cómo quiere calcular el VAR? Me da dos opciones, 99, 95%, lo voy a dejar así, ¿cierto? Número de filas, bueno, pues ya lo modificamos. Metodología, yo lo puedo entonces observar por medio de la volatilidad estándar, que es la típica, la tradicional, o por algunas medidas de riesgo como es el EUMA, que acá, bueno, viene la explicación de qué es el EUMA. Tipo de datos, como es el formato de la fecha, día, mes, año, ¿cierto? Día, mes, año, lo dejo así. Me dice si quiere guardar este modelo, lo puede guardar como Market Risk Sample Model 1. Pues yo no lo voy a guardar porque ya está guardado, pero yo puedo saltar de un modelo a otro, ¿cierto? Entonces, bueno, me voy a parar en el modelo 1. Observemos entonces metodología de la volatilidad. Bueno, acá antes de pasar a la presentación, pues simplemente voy a poder observar toda la información que yo tengo, configurar algunos parámetros y pare de contar. Listo. Esta primera hoja, datos del mercado, pues es para modificar la información que yo voy a introducir en mi software. Entonces, me dice, usted puede calcular la volatilidad también por medio del EUMA. Miremos qué es el EUMA. Sus siglas son del Exponential Weighted Moving Average o medias móviles ponderadas exponenciales. Ese es el EUMA. Este EUMA supone una importante mejora con respecto a otras medidas de volatilidad, como son las medias simples, medias móviles simples, eh, puesto que el EUMA, o bueno, estas medias permitían asignar un mayor peso, perdón, el EUMA permite asignar una mayor ponderación o un mayor peso a las observaciones más recientes con respecto a las antiguas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con las eh, medias móviles simples, pues toda la información porcentualmente, por así decirlo, tiene la misma relevancia, ¿cierto? La información que yo tengo de hace 3 años va a tener el mismo peso, es decir, me afecta en la misma manera que la información que tengo de ayer. ¿Mm? El EUMA, ¿qué me dice? Observemos pues que son medias móviles, pero están ponderadas según su historicidad, por así decirlo. Es decir, el EUMA le da más peso o más ponderación a la información que es mucho más reciente. ¿Por qué? Porque es información más fresca que refleja la actualidad o los últimos acontecimientos, y la información que ya es del pasado, que ya no me afecta en tanta proporción, pues simplemente disminuye su peso o su ponderación. ¿Listo? Ese es el EUMA. Este método lo que busca es suavizar el impacto de las grandes oscilaciones, exactamente, en la volatilidad observada en el mercado. Si yo tengo acá grandes volatilidades en el pasado y lo hago por medias móviles simples, pues me va a generar ruido en la información de hoy. En cambio, si yo le doy más peso
a la información que es más reciente, pues puede ser un poco más ajustada la información que voy a obtener. El método EUMA asume que la mejor predicción de la volatilidad para un periodo es una media ponderada entre la observación del periodo anterior, es decir, mira hacia el pasado, y la predicción de la volatilidad para ese mismo periodo anterior. Es decir, em, yo hago un pronóstico de cuál va a ser la volatilidad, miro cuál ha sido la volatilidad histórica y de esta manera yo puedo hacer una mejor predicción de esta volatilidad. Aquí tenemos la media, ¿cierto? O lo que vendría a ser mi valor esperado. Y acá yo tengo pues la volatilidad, ¿cierto? Ok. Eso entonces, en cuanto al lema. Entonces, bueno, ustedes pueden preguntar, ¿qué metodología de volatilidad es mejor? ¿La volatilidad estándar o el EUMA? Bueno, pues eso ya va a decisión propia, es criterio propio. La volatilidad estándar no tiene nada de malo, es bastante eh, usada, es la más usada, por así decirlo, y es válida, ¿sí? El EUMA, bueno, pues es una propuesta diferente que también es válida, pero ya pues depende del criterio de cada persona. Listo. Yo me voy entonces a el valor en riesgo, la siguiente pestaña después de datos de mercado, valor en riesgo, y qué voy a obtener yo acá. Voy a obtener un valor en riesgo bruto, voy a obtener un VAR, valor en riesgo, dada una simulación con un nivel de confianza del 99% y una simulación con un nivel de confianza del 95%. Me dice, ¿qué horizonte de tiempo? Por lo general el VAR se calcula de 1 a 10 días. Tengo el horizonte a un día, que perdería mañana, que perdería en 5 días y que perdería en 10 días. El VAR al 99% bruto me dice, en un día usted puede perder 2.600.000, en 10 días 8.400.000. Obviamente, cuando el criterio es más rígido, es más estricto, digamos un nivel de 99%, las pérdidas van a ser mayores que un nivel del 95%, ¿cierto? Porque yo estoy siendo más estricto, más rígido, más drástico, más extremo, ¿cierto? 99%. Una cosa es yo observar mis pérdidas al 95% acá, digamos que sean una pérdida de 100 pesos, y una cosa es al 99% que es una pérdida de 200 pesos. Listo, eso es lo que yo voy a obtener entonces en el VAR en riesgo bruto, VAR por simulación, lo mismo en diferentes horizontes, 1, 5 y 10 días, el VAR total o abierto por solo bonos, que él me define estos activos como bonos, es como si esto fuera bono 1. Él toma esto como si fuera bonos, pero pues puede ser cualquier tipo de activo. Eh, bueno, observemos que como yo cambié el nombre atrás, actualiza esa información acá. Solo monedas, que pues son las monedas que tengo acá. Yo le dije tengo 9 bonos, por así decirlo, 9 activos. Tengo 2 monedas. Él lo divide así, ¿cierto? Bonos, monedas y acciones, shares, ¿cierto? Entonces, en bonos tengo este bar, en monedas tengo este bar, en acciones, pues como no tengo, tengo 0 acciones, pues 0 en el bar al 99% y esto al 95%. ¿Listo? Lo mismo, el bar total, solo bonos, solo monedas, solo acciones. De esa manera entonces me muestra cuál es el bar de mi operación y con esa información yo puedo entrar a tomar decisiones. Yo digo, bueno, sí es viable que yo asuma un bar de 2.679.000 pesos.
¿Qué puedo hacer para gestionar ese VAR y que no sea tan alto? Bueno, esto ya me sirve a mí para plantearme diferentes escenarios y toma de decisiones. Ahora me dice posiciones activas y detalles. Pues me muestra el VAR. Esto aquí arriba me lo muestra a nivel de cartera, a nivel de portafolio total. Y aquí me lo muestra eh, en detalle. Entonces me muestra cuál es la volatilidad diaria del bono 1, la posición actual, cuánto tengo yo invertido en este activo. Tengo el 30% de inversión en este activo. Esto pues ya está predeterminado en la información que yo cargué, en el ejemplo que yo cargué. ¿Cuál es el VAR a un día al 99%, a 5 días al 99%, a 10 días al 99% y lo mismo al 95%? 95% a un día, 5 y 10 días. Y de esta manera me muestra cuál es el VAR para yo poder también tomar decisiones a nivel de activos. Entonces yo puedo observar em, que el activo que más riesgo me está generando, más volatilidad, más nivel de pérdidas, es el activo número 3. Yo le tengo una inversión del 33% de mi cartera, ¿cierto? Em, Tengo diferentes activos cuyo VAR es cero. Activos de renta fija podrían ser, cuya volatilidad es cero, es baja, es casi nula. Entonces esto yo lo puedo utilizar para analizar a nivel de detalle mi portafolio y lo mismo, poder gestionar este portafolio. Mencionábamos entonces que el software permitía calcular el VAR eh, para la cartera, para el portafolio, acá, o el VAR de la banca central. Me dice, VAR en riesgo, 99% lo mismo, esto por recomendación o sugerencia de Basilea. El VAR al 99%. Horizonte de tiempo, 5 días por default. ¿Cuántos activos tiene usted? Número de activos, en este caso hay 20, pero pues yo no tengo 20, voy a decirle que tengo nomás 3 activos, ¿cierto? Porque tengo solamente 3 activos. Número de activos, análisis para un mes o año, pues si yo quisiera analizar qué pasó, recordemos que yo tengo información de julio 2013 a julio 2014. Yo puedo analizar la información mes a mes o año a año, qué fue lo que pasó. Me dice qué tipo de activos. En este caso tengo yo un activo que se llama así. Puede ser algún bono del Tesoro americano. Me estoy inventando. El bono Treasurer 2405, ¿cierto? Del Tesoro. Un índice, no sé, digamos Standard & Poor's 500, si quisiera modificarlo. Algún índice accionario. SP500 o algún tipo de acción, ¿cierto? Digamos, no sé, Apple. Listo. Me dice, ¿cuál es la volatilidad de este tipo de activo? Suponiendo que el bono del Tesoro americano presenta una volatilidad baja, le voy a decir que es de 1%. Voy a decir que el índice es un poco más riesgoso y es del 1.5%. Observemos que al yo cambiar este nivel de volatilidad, aquí el valor en riesgo obviamente va a cambiar, observemos. ¿Listo? Pero bueno, yo le estoy diciendo que es de 1.5 y mi acción de Apple, que es más riesgosa, voy a decirle que es de un 2%. ¿Listo? Estos pues obviamente son valores que me estoy inventando yo. Y bueno, simplemente me dice, el valor presente neto de su posición es este. En el día 1, aquí lo está analizando a nivel de mes, ¿cierto? De 1 a 31. A nivel de este activo, su posición es esta. Su posición es esta. Y el valor en riesgo o la volatilidad es esta.
¿Listo? Lo mismo para cada uno de los otros activos. Esto es lo que me muestra para el análisis de la banca central. ¿Por qué? Porque esta información de VAR, de banca central, por lo general las entidades financieras deben reportar su VAR a las entidades regulatorias mensualmente. ¿Cierto? Entonces este informe me sirve a mí para analizar cuál fue la volatilidad a nivel de activos, de posiciones, que yo también puedo llamar a nivel de posición, el VAR. Es bastante interesante este informe porque me lo muestra a nivel de posición cuál es el valor en riesgo que tengo en cada uno de los días. Es bastante explícito. Esto, bueno, pues repito, para presentar la información a las entidades regulatorias y supervisoras a nivel financiero y económico de cada país. Ya para finalizar entonces la ventana de riesgo de mercado, yo puedo observar de manera gráfica cuáles fueron mis resultados. Yo puedo establecer 4 gráficas, pues según la información que yo quiera que me muestre. Aquí me muestra el valor en riesgo bruto, es decir, total de la cartera a un día, a 5 días y a 10 días, con un nivel de confianza, pues que yo le diga, ¿cierto? Perdón, este nivel de confianza es para la gráfica de abajo. Si yo quisiera observar el VAR al 99% a nivel a nivel total, a nivel de bonos, a nivel de monedas, lo puedo observar así, a nivel bruto de la cartera, lo mismo, a 99% de confianza y a 95% de confianza. Yo puedo modificar acá a nivel de formato, no de forma, yo no puedo modificar la forma de esta gráfica, pero sí a nivel de formato, yo puedo configurar pues algunos colores, algunos labels, marcas de agua, trazados, líneas, rellenos. Sí, a nivel de formato yo puedo modificarla, pero a nivel de forma no. Me muestra el VAR bruto de la cartera, el VAR por simulación histórica al 99%, al 95%, o volatilidad diaria, digamos un VAR a 5 días por activos. Entonces me muestra a nivel de activos cuáles son los que me inculcan o me impactan en mayor proporción, que era lo que mirábamos acá, ¿cierto? Esta gráfica de posiciones activas y detalle es lo que me está mostrando acá por activos y en detalle, ¿cierto? Es lo que yo puedo observar acá. Nos queda para finalizar, pero entonces yo creo que sería bueno utilizar este tema como una llave para introducir lo que es también el riesgo de liquidez, que pues vendría a ser nuestra siguiente sesión, ¿cierto? Ya trabajamos credit, market, bueno, no, vendría a ser operative, pero creo que me voy a saltar un poco esto. Es decir, ya trabajamos crédito, mercado, siguiendo la lógica seguiría operative, riesgo operativo, pero ¿qué pasa? Este riesgo de tasa de interés también está bastante ligado con lo que es riesgo de liquidez. Entonces, y obviamente, el riesgo de tasa de interés afecta lo que es riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Por eso digo que lo que es riesgo de tasa de interés, prefiero dejarlo para la siguiente sesión que trabajaremos no riesgo operativo, sino riesgo de liquidez para hacer esta llave. ¿Listo? Es decir, desde ya les estoy extendiendo la invitación para que pues yo creo que lo más probable es que la próxima semana se realice la siguiente sesión, donde trabajaríamos acá gestión de activos y pasivos, trabajo, riesgo de tasa de interés, acá por un lado, y riesgo de liquidez, es lo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque esta tasa de interés me afecta también lo que es riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Entonces, en la siguiente sesión trabajaríamos riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez.
el dicho coloquialmente es dos pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Riesgo, tasa de interés, riesgo de liquidez, siguiente sesión. Riesgo de mercado, daríamos por finalizado el entrenamiento. No sé si hay preguntas, por favor, no duden en plantearlas vía chat acerca del manejo del programa, si hay otro tipo de preguntas. Aquí para finalizar la presentación, bueno, nos falta lo que es riesgo de tasa de interés. Hay una explicación breve de la capacidad analítica de Simol en cuanto a la simulación de Monte Carlo. Para esta simulación les voy contando por si tienen algún tipo de pregunta, la vayan haciendo. Esto ya es como a nivel general. Ya damos por finalizado entonces lo que es la gestión de riesgo de mercado con Simol. Hablándoles un poco más de las características del software, podemos acceder a unas 50 distribuciones de probabilidad. El software trae incorporados alrededor de 50 distribuciones de probabilidad, incluyendo pues valores extremos, distribuciones de valor extremo, em, para la estimación y simulación de severidad, distribuciones Fréchet, Pareto, Gumbel, logística, Weibull, obviamente aparte de la distribución normal, triangular, uniforme, para estimar frecuencias de eventos tenemos la distribución de Poisson. Entonces, pues, bueno, eso para complementar pues que con la simulación de Monte Carlo nosotros podemos trabajar diferentes distribuciones de probabilidad. Claro que sí, me están preguntando si les puedo enviar la presentación, el material. Les agradezco entonces que me hagan llegar un email. Acá en pantalla ustedes pueden observar mi correo. Ustedes me escriben un email solicitando la información, la presentación. Y bueno, pues les estaré haciendo llegar yo la misma, contestándoles su correo. Perfecto, mi correo de nuevo, andres.cruz@software-shop.com. Igual si durante la jornada tienen preguntas o si temas más puntuales, ya de cotización, de información del software, bueno, pues no duden en escribir. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, nada, les extiendo la invitación para que estén pendientes de las próximas sesiones de lo que estaremos trabajando. Mm, y, y bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación. Sofía me pregunta si pueden obtener, si pueden tener acceso al video, a la grabación. Claro que sí, Sofía, lo mismo. Em, si gustas, me escribes un correo y yo te hago llegar el instructivo para que tú puedas acceder a los videos que se cargan en la web de Software Shop. Listo, Sofía, si quieres, me envías un correo y bueno, les hago yo llegar la información que soliciten. No siendo más, entonces les agradezco su asistencia, su participación. Los invito a las siguientes sesiones y bueno, que tengan entonces un excelente resto de día. Hasta luego.